Bueno, y como le decíamos hace un momento, pues además de todos los temas locales que hemos platicado brevemente, pues también tenemos el tema pues que preocupa mucho y que como que la gente no se da mucha cuenta, ¿no? De lo que es la ley de amparo, la reforma de la ley de amparo, que es por mayoría simple, igual que la ley de amnistía, y también pues esto del error, del duende, que de los fondos y que no le vamos a quitar el dinero. En fin, pero para tener un poquito más clara cuál es la situación, agradezco muchísimo porque pues en estos días de mucha actividad legislativa se encuentra el senador Damián Cepeda, del Partido Acción Nacional, a quien saludo con mucho gusto. Damián, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos, a todos los que nos están escuchando, y estoy a tus órdenes. A ver, ¿qué es lo que más preocupa en este momento? Porque aparentemente, según lo vemos a través de los medios, periódicos, de internet, televisión, etcétera, pues es una ley que ya está como que pues ya aprobada, me refiero a la ley de amnistía y la ley de amparo. Para entenderlo de manera más sencilla, ¿cómo lo podrías cómo lo pondrías en palabras lo más simplificadas posible para que nuestro público y nosotros lo entendamos mejor? Sí, claro, mira, la verdad es que preocupado porque se aprobó una de las reformas, a mi ver, más negativas que se han aprobado estos 6 años. Empiezo con la del amparo, que para mí es la más grave. A ver, ¿qué es el amparo? Es una figura que existe en este país, o sea, los mexicanos tenemos una figura que nos defiende cuando un gobierno o una autoridad nos viola los derechos. Piensen gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, pero no solo eso, sino también un congreso con una ley que sea ilegal, o una universidad, por ejemplo, ¿no? Que comete un acto que viole tus derechos. Entonces, cuando eso pasa en los distintos temas, tú te amparas, o sea, presentas un juicio de amparo, y ese juicio lo que hace es protegerte frente a esa autoridad. Muy bien. Como se trata normalmente de actos que llevan a cabo los gobiernos, existe algo que se llama suspensión. Déjame poner ejemplo concreto. Un gobierno hace una obra que te está violando tus derechos y tú suspendes la obra en tanto se decide quién tiene la razón. Imagínate que se metieron en un terreno que es tuyo, pues, ¿no? O lo que quieras. Bueno, pues resulta ser que hay ocasiones que hay daños, pues, para la gente, no nada más para ti, sino para la gente. Entonces, un primer tema que quiere hacer Morena es que no pueda suspender una obra de un gobierno si está usando o aprovechando sus bienes. Déjame poner un ejemplo para que vean lo grave que es. Vamos a suponer que cercano a ustedes, el gobierno hace una obra que está contaminando un río, que es el que va a la presa o a los pozos de donde toman el agua, pues, ¿no? Bueno, pues tú vas a decir, oye, espérate, deja de contaminar, ¿no? Me estás dañando mi salud. Entonces, el juez para la obra si ve elementos de daño para evitar que continúe dañando, en tanto queda claro quién tiene la razón. Bueno, si no lo hace, pues te vas a seguir enfermando, te vas a seguir contaminando. Eso quieren que no se pueda hacer. Marcadamente, claramente lo tienen este enojo por el Tren Maya, ¿no? Que a mí en lo personal me parece un buen proyecto que conecta 5 estados, pero sin duda lo hicieron dañando mucho el medio ambiente y sin una planeación adecuada que los llevó a que les costara el doble de lo que les iba a costar. Muy bien. Oye, ¿eso quiere decir que no pueden hacer obras el gobierno? No, las pueden hacer en tanto no dañen los derechos de alguien más. Ese es un primer tema, no quieren que se pueda parar. Entonces, pues ya para qué, la defensa. Imagínate, tú quieres evitar que se construya algo porque te está haciendo un daño y ya lo construyeron, pues ya qué, o ya está hecho, ¿no? Entonces, es un primer lado. El otro lado, más delicado todavía, tiene que ver con leyes. ¿Qué quiere Morena? Que no se puedan parar o suspender leyes o normas que sean inconstitucionales. Me explico. Otra vez, hoy vamos a suponer que el Congreso del Estado de ustedes aprueba una ley, ¿sí?, que permite que se cobren cuotas en las escuelas públicas. Esto obviamente es ilegal porque la Constitución dice que las escuelas son gratuitas, pero en muchos estados ha pasado, ni siquiera te estoy inventando, es un ejemplo real. ¿Qué quiere Morena?
que no se pueda suspender esa ley inconstitucional por un juez, sino solo para individualmente el que vaya ante el juez y se ampare. Es decir, a lo mejor un papá que tenga dinero contrata un abogado y dice, oye, esto está mal, el juez va a decir, sí, pues claro que está mal, es inconstitucional. Ah, muy bien, nomás que solo te defiende a ti y que se sigan amolando todos los demás de niños cobrándoles cuotas. Pues es ilógico, pues si algo es inconstitucional y es dañino, tienes que proteger a todos. Imagínate el ejemplo de los niños con cáncer, esto pasó, El gobierno federal les quita el tratamiento, desaparece el fideicomiso. Un papá, una mamá de un niño con cáncer con dinero se ampara, pues lo que quiere Morena es que eso lo proteja solo a él, pero no así a todos los niños con cáncer, lo cual pues es inhumano. O el tema de pensiones que ahorita se está debatiendo. Perdón que te interrumpa. Tim. Sí, a ver, después de oír todo esto, ¿sí? Lo que estamos viendo es que efectivamente todo esto que se hizo, todos estos amparos que se metieron para evitar que se siguiera construyendo el Tren Maya, y que además no fueron acatados por la autoridad, siguieron construyendo a pesar de este amparo general que impedía que siguieran con las obras, ¿no? Lo que sucedería en el caso de que alguien se amparara en ese sentido es que ya no pudieran parar la obra, en términos legales. Ahorita la tienen parada en la ilegalidad, ahorita no la tienen trabajando en la ilegalidad. Nada más un acotamiento. Me sorprende que seas partidario del Tren Maya cuando está habiendo tal devastación en la selva, pero bueno, ese es un tema. Pero en la parte de los amparos que nada más puedan ser individuales, esto es como decirle a los gringos que no puede haber un class action, ¿no? ¿Es lo mismo? Es similar. Más que class action, es como que, mira, es más, qué bueno que dice el ejemplo de Estados Unidos. Hace unas semanas celebró el gobierno que un tribunal paró la ley que aprobaron no solo en un estado, sino como en 3 estados contra los migrantes. No sé si recuerdas, fue muy sonado. Sí, claro. En Estados Unidos, algunos estados aprobaron unas leyes, los congresos estatales, que trataba como delincuentes a los migrantes. Bueno, ¿quién paró eso? Pues un juez. ¿Por qué? Porque claramente tiene vicios de inconstitucionalidad. Eso, el presidente salió y lo celebró. Aquí, qué bueno que el Poder Judicial de Estados Unidos puso un alto a ese Congreso abusivo. Bueno, eso que celebró allá quiere que aquí no se pueda. Así, de concreto. Okay. Porque son dos cosas distintas. Una cosa que quieren es que no se pueda parar una acto u obra del gobierno, ¿no? Cuando sea dañino, cuando esté violando derechos humanos, en fin, cuando no tenga las cosas en orden. Yo sé que quien me puede estar escuchando puede decir, oye, pero ¿por qué deberías de parar una obra? No, es que si está bien hecho no la vas a parar. La paras cuando no tiene lo que la ley dice que tiene que tener, que tenga impacto ambiental, que cumpla con las reglas, que no contamine, en fin, pues, ¿no? Bueno, la otra, que es la general, es lo que te digo, quieren que si se aprueba una ley claramente inconstitucional, no se pueda parar con efectos generales, que significa para todos los ciudadanos. Por eso puse el ejemplo de la norma que le quitó el tratamiento a los niños con cáncer, o bien te iba a poner el ejemplo de las pensiones. Ahorita está debatiéndose en la Cámara de Diputados una ley que le va a permitir al gobierno apropiarse de 40,000 millones de pesos y usarlos para su gasto, dinero que es de trabajadores que no han exigido su pensión, que están ahí sin moverse las cuentas. Bueno, si pasa esta ley de Morena, que no va a poder tener efectos generales el amparo, ¿qué va a pasar? Que cada uno de los beneficiarios de esas pensiones tendría que contratar un abogado para hacer una y pedir la protección. Exacto. En cambio, si estuviera todavía vigente la interpretación que está vigente ahorita, que es cuando hay un daño
al interés social colectivo, y cuando estás hablando de derechos colectivos, es decir, no piensen que es en cualquier caso, estamos hablando de una salud, colonia, una comunidad, ¿no? Educación, medio ambiente, derechos que no se pueden separar para una sola persona, ¿no? Bueno, ¿qué haría un juez con sentido común? Pues decir, oye, si bien me trajo a mí el caso una persona, me estoy dando cuenta que aquí hay millones de personas que van a ser afectadas, se van a gastar su dinero, ya no va a haber nada que hacer, los protejo a todos. Es que desde el 2011 hubo una reforma importantísima en México de derechos humanos que evolucionó la manera en la que se protegen los derechos humanos en el país. ¿Qué se dijo en 2011? Eso junto con una reforma al amparo. Se dijo que está obligado toda autoridad a dos cosas. Primero, a no restringir derechos a partir de ese momento. Los derechos ganados ya están ganados y no los puedes más que aumentar, ¿no? Supongo. No puedes más que aumentar. Se llama principio de progresividad de los derechos humanos. Muy bien. Por eso es ilegal lo que están haciendo y les vamos a ganar, porque le estás quitando el derecho de defensa a los mexicanos. Pero esa misma reforma obliga al Poder Judicial a siempre interpretar lo más amplio posible la protección de derechos humanos. Y ahí es cuando empezó a evolucionar el amparo para empezar a proteger a todos en el caso de los derechos colectivos. Entonces, hoy Morena, yo cuál creo que es el objetivo, nos quiere dejar sin posibilidad de parar leyes que sean inconstitucionales. ¿Por qué? Porque no tiene 2/3 partes para cambiar la Constitución. Han estado insistiendo, si se fijan, quisieron hacer militar la Guardia Nacional, no pudieron por la vía constitucional, entonces aprobaron una ley secundaria que iba en contra de la Constitución, que decía que la Guardia era militar. La impugnamos y les ganamos, pues claro, porque la Constitución dice que es civil, pues. Se enojaron, querían desbaratar al INE, no pudieron a nivel constitucional, entonces aprobaron una ley simple que lo debilitaba, pues no pudieron porque les ganamos en un tribunal. Querían monopolizar el tema de la industria eléctrica, evitar que se pudiera generar energía más barata y renovable. Sacaron su ley de industria eléctrica, pero esto va en contra de la Constitución. ¿Qué pasó? Se impugnó y se tumbó. Entonces están enojados, pues, porque no han podido hacer eso. Oye, Damián, lo que quieren. Perdón. Bien, es muy importante lo que estás comentando e incluso falta lo de la amnistía. ¿Nos das chance de hacer una pausa breve y seguimos? Claro, por supuesto. Gracias. Estamos hablando con el senador Damián Cepeda, de Acción Nacional, directamente desde el Senado de la Ciudad de México. Regresamos, no se vaya, no tardamos. Bueno, seguimos platicando con el senador Damián Cepeda Vidales. Además, que hablábamos de trenes y hay un tren fantasma por ahí en Sonora 9 veces y luego ahorita nos platicas, pero cuéntanos lo que te interrumpí hace un momento. Sí, yo lo que estaba diciendo es que todas estas reformas están pensadas para que pueda Morena aprobar con mayoría simple, no constitucional, pues cualquier ley de cualquier tema y que no los puedas parar. Porque, les repetía, hay gente que cuando digo esto me dicen, qué exagerado eres, ¿cómo crees? ¿No creen? Pues si lo han estado haciendo, pues. O sea, el presidente nunca ha tenido 2/3 partes en su mandato. Ha logrado las reformas constitucionales con el apoyo de la oposición. Ejemplo, los programas sociales estos que tanto dicen que son de ellos y que solo ellos quieren, pues la verdad es que no hubieran logrado los votos para hacerlo constitucional si no hubiéramos votado a favor nosotros, pues, ¿no? O sea, no tienen los votos, pues. La Guardia Nacional se creó civil en la Constitución gracias a que sumamos esfuerzos, gobierno y oposición. Pero después ellos han querido imponer temas ilegales. Por ejemplo, si bien la Constitución dice que la Guardia debe ser civil, la quisieron hacer militar a toda costa. ¿Cómo? En una ley secundaria, para eso no necesitan 2/3 partes, con su mayoría pueden, pero afortunadamente pues hay tribunales y dijimos, oye, pues no puedes, aunque tengas mayoría, no puedes. Si la Constitución dice que es civil, tiene que ser civil. Y les ganamos. Y así les puse los ejemplos de la industria eléctrica, electoral, en fin. Entonces, esto los tiene molestos, porque ¿cómo es la manera de parar una ley inconstitucional? Tienes dos maneras en México. Una es la que les acabo de decir, del amparo, con efectos generales. Quieren evitar que puedas hacer eso. Y entonces la única otra manera vigente que te quedaría es algo que se llama acción de inconstitucionalidad. ¿Qué es esto? Impugnamos los legisladores o los que se pueden,
sea, esta no la pueden los ciudadanos, ante la Corte, para que la Corte decida si una ley es constitucional o no. Ok, muy bien. ¿Cómo se puede tumbar? Necesitas 8 votos de 11 que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se declare una ley inconstitucional. Pero resulta ser que Morena ya tiene 3 incondicionales en la Corte. Le viene otro, creo. Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreto Ortiz. Muy bien. Les falta 1, pero ¿qué creen? En noviembre sale un ministro, sale Luis María Aguilar. Entonces, de ganar Morena, ¿quién hace la propuesta? Pues la Presidencia de la República. Pues así pasó con esta Lenia Batres. Y se supone que la nombra el Senado, pero si al final el Senado no lo nombra, nombra el presidente. De ahí el peligro a que si ganan, que no van a ganar, pero pues mandarían a un 4º perfil incondicional y se acabó, pues. Ya no tendrías, por un lado, la manera de parar una ley y tampoco la manera de pararla vía la Corte. De ahí la importancia, pues, de la elección, de que gane Xóchitl, que mande una buena propuesta, de que haya contrapesos en el Congreso, ¿no? Con senadores, senadoras, buenos ciudadanos, pues, que vayan a defendernos. 1, y 2, también, pues, de ahí la importancia de que esta ley que elimina la posibilidad de bloquear una ley inconstitucional vía amparo, la echemos abajo, pues. Entonces, si te fijas, es toda una estrategia para no necesitar los 2/3 partes del Congreso. Este es el verdadero plan C. O sea, quieren que con su mayoría simple ya no los puedas parar y hacer todas las reformas que quieran, en este caso, pues en perjuicio de los mexicanos. Sí. Está muy mal. Para quien me escucha, que sepa, no nos vamos a quedar de brazos cruzados. La vamos a impugnar, la vamos a ganar, porque es ilegal, pero la vamos a ganar ahorita que tenemos una Corte independiente. Mañana, pues quién sabe. Dos preguntitas. Una es con respecto a las pensiones y lo que a la gente le interesa. Hay un señor de 75 años que sigue cotizando y que él nunca ha movido su cuenta de la Afore, nada más se ha ido acumulando cantidades cada vez que pasan cada uno de los meses y se depositan en el Afore y en vivienda las cantidades, pero él nunca ha tocado su Afore o su cuenta del Afore. Ese está sujeto a que por no haber movimientos en su cuenta, la carraten, así como se decía, a que te lo quiten. Esa es una pregunta. Sí, perdón. La otra pregunta. La otra pregunta es en relación a algo que me sorprende de parte de todos los morenistas, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo en que toda la oposición está con las uñas bien puestas en tratar de evitar esto, pero los morenistas están siguiendo el guión de López Obrador y Claudia sigue el guión de López Obrador. No se dan cuenta de lo que es del monstruo que están generando para México hacia el futuro, 10, 15, 20 años. Digo, puede haber alternancia nuevamente, digo yo, o a lo mejor ya no puede haber alternancia después de todos estos cambios. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? A ver, sobre las pensiones. Al día de hoy se está discutiendo y todavía no se vota. Se supone, verbalmente, dicen, y hasta el miércoles así estaba redactado, que no afecta a un trabajador en activo, ¿sí? Que solo afecta a los que ya no están en activo y que no mueven sus cuentas. De todas maneras, esas cifras son 40,000 millones de pesos. Es un dineral y son millones de personas, ¿no? Bueno, ok. Sin embargo, hicieron un cambio de último momento y quisieron agandallar, quisieron sorprender y los cachamos, ¿no? Y sí habían metido el caso que tú dices de un trabajador en activo. Por eso se detuvo el tema y se va a retomar la semana entrante en la Cámara de Diputados. Se supone que no les va a afectar, pero hay que estar atentos. Yo repito, no tendría por qué el gobierno estar queriéndoles quitar el dinero a sus trabajadores.
no tendría por qué estar en riesgo que el beneficiario de su pensión tenga acceso a su dinero, y por supuesto que vamos a votar en contra y vamos a buscar la manera en la que no les afecte. Eso es nada más una pequeña aclaración aquí en todo esto. El rendimiento de las Afores, pues es atractivo en términos comparativos con otras formas de inversión. Alguien que ya no mueve su cuenta y que no necesita retirar ese dinero, ¿por qué me lo van a quitar cuando yo decidí libremente quedarme invertido ahí porque es buen rendimiento? Completamente. Y si es alguien que ya murió y por eso no la ha quitado, tiene beneficiarios. Es lo más probable es que no sepan, pues. Tú como gobierno deberías de estar una campaña, usando, claro, pues los spots de tele, de radio. Es más, que no tienen un ejército ahí de siervos de la nación. Eso deberían de estar haciendo, buscando a la gente, tocándole la puerta, diciéndoles, oiga, ¿qué cree? Aquí está este dinero que usted necesita para mejorar su calidad de vida. No, es increíble, no, pero pues lo que pasa es que se quieren gastar la lana. Y luego mañana pues va a ser un problema cobrarlo, ¿no? Antes de que se nos termine el tiempo, amnistía, ¿cuáles son los riesgos y por qué temer a que se apruebe esta ley de amnistía, dándole todo este poder al presidente, el presidente en turno? La segunda reforma mala que se aprobó ese día fue ley de amnistía. Básicamente es lo siguiente, así como por increíble, como va a sonar, le dan al presidente, a él solo, sin ningún contrapeso de tener que ver el tema ni con la fiscalía ni con ningún juez, le dan la decisión absoluta de perdonar a cualquier delincuente de cualquier delito en todo el país. Esto incluye textualmente, que por eso fue la reforma, él ya tiene poder para el indulto, nomás que tiene reglas de que no puede aplicar a delitos contra la salud, es decir, narcotráfico, trata de personas, desaparición forzada, es decir, los delitos más graves no se puede, pues. Pedófilos, por ejemplo. Exacto, entonces ahora sí se va a poder, textualmente, narcotraficantes, secuestradores, trata de personas, de delincuencia organizada, desaparición forzada, el delito que sea, el presidente solo, sin ningún contrapeso, sin ninguna valoración más que su decisión. No, pues ¿quién da más, no? Va a convertirse en un quién da más. Imagínate, pues la pregunta es, uno, ¿a quién quieren perdonar o a quiénes quieren perdonar? Y segundo, pues es que el presidente de la República tiene que rendir cuentas, pues lo quieren hacer un rey, lo quieren hacer semidios. Yo les decía, y con esto ligo la segunda pregunta que me hacían, es que hay una veneración así radical, pues, en Morena, hacia el presidente. Yo lo respeto que sea su líder moral, respeto que tengan simpatía, pero ningún ser humano, sea quien sea, así fuera yo mismo, es más, me diría lo mismo. Nadie debe de tener tanto poder unilateral en México, porque el poder absoluto hace corrupción absoluta. El poder absoluto genera abusos absolutos. Si esta facultad que le están queriendo dar al presidente, que por cierto está para el cuarto para las 12, ¿no? Por cierto, ya va a dejar de ser presidente, pues no pueden hacer una reforma nomás para él. Ese poder, imagínatelo en manos del pasado. Si Peña Nieto, o sea, si el sexenio anterior hubiera tenido ese poder, no digo que lo hubiera hecho, pero hubiera podido perdonar a los de la estafa maestra. ¿Sí me entiendes? Y asegurarse que no lo pudieran investigar ese caso en el futuro. A García Luna, exactamente, pues. Entonces, si se fijan cómo es ilógico, es irracional, es darle, qué a gusto, o sea, van a autoperdonarse los delitos que deberían de ser investigados. Pues no, la verdad es que son reformas que están mal orientadas, están pensadas exactamente a lo contrario que necesita México. México necesita reformas que empoderen al ciudadano y que debiliten al gobierno para que rinda cuentas, pues, ¿me entiendes? Claro. No al revés, estas reformas están hechas para empoderar al gobierno y debilitar al ciudadano. Último. Sí, por último, dinos. Tren Maya, nomás. Eso iba, sí. A ver, yo por qué digo que creo que es un buen proyecto. Me parece un buen proyecto un tren que conecte a Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas. Sí, de hecho ya existía ese proyecto desde hace mucho tiempo. Creo que puede detonar turismo, ¿no? Y creo que particularmente Chiapas, Tabasco y Campeche tienen condiciones de pobreza que necesitan ayuda, ¿no? Y creo que en Quintana Roo y en Yucatán va a detonar.
Dicho eso, me parece un proyecto que lo hicieron con las patas, o sea, muy mal, porque no hubo planeación, les costó más del doble, y porque no hubo planeación adecuada, no cuidaron el medio ambiente. Eso hace un proyecto reprobable, en efecto. Lo que yo quería decir es que la idea de conectar 5 estados es buena. La ejecución fue terrible y dañó muchísimo al medio ambiente. Con eso no estoy de acuerdo. Es irreversible ya. Lo debieron de haber hecho bien, es lo que quiero decir. Hablar. Damián Cepeda Vidales, muchísimas gracias de verdad y espero que no sea pues, la última vez, sino que sigamos en contacto con nuestra audiencia y pues mucha suerte con pues lo que estás defendiendo de forma legítima y además de forma importantísima por el bien de la ciudadanía. Gracias, saludos a ambos, saludos a todos por allá y espero muy pronto poder estar. Por aquí te esperamos. Que te vaya muy bien. Él es el senador Damián Cepeda Vidales del PAN. Y ya nos dijo lo del tren también fantasma que hay en Sonora, pues en su estado, en fin, que es otro rollo.